buenos días y gracias por participar en este seminario web sobre las nuevas ayudas que hemos convocado en la Consejería de Desarrollo Sostenible en la Dirección General de Economía Circular para mejorar la gestión de los residuos municipales en la región. Para iniciar este seminario, me presento, soy Javier Ariza, el director general de Economía Circular, y me va a acompañar en este seminario la jefa de servicio de implementación de Economía Circular, Manuela Ortega, que será la que desarrolle posterior a mi intervención los datos más relevantes de esta convocatoria, ¿no? Por hacer un breve recordatorio, estas ayudas se convocaron el pasado 10 de abril y tienen un plazo máximo de presentación de solicitudes hasta el 10 de mayo. Como decía hace un momento, estas ayudas se han convocado como consecuencia de las ayudas que a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocida fundamentalmente con el nombre de Next Generation, y el Programa de Mejora de Gestión de los Residuos Municipales y el PIMA de Economía Circular, con esos fondos hemos convocado esta convocatoria y estas ayudas. El importe de estas ayudas son de 15,5 millones de euros y con el objetivo, como decía, de cumplir los objetivos que establece la Unión Europea y la Ley 7 de 2022 de residuos, en particular para alcanzar el 55% de preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos municipales en el horizonte temporal 2025 y llegar a un 65% en el horizonte temporal 2035. También, en base a las directrices de la Unión Europea, hay que conseguir en este mismo horizonte 2035 un vertido máximo del 10%. Se han convocado 4 líneas de ayuda. La primera línea va dirigida a la recogida separada de los biorresiduos, una primera de ellas. La siguiente línea va dirigida a la recogida separada de aceites de cocina usado, y una tercera línea para la recogida separada de residuos textiles. En la segunda línea de actuación va dirigida fundamentalmente a la mejora o construcción de instalaciones para el tratamiento de los biorresiduos recogidos selectivamente. La tercera línea va dirigida fundamentalmente a 3 tipos de actuaciones. La construcción de nuevas instalaciones de residuos que contemplen la preparación para la reutilización. Dentro de esta tercera línea, otra de las actuaciones es la construcción de instalaciones para el reciclado de residuos textiles, y una tercera actuación sería instalaciones para el reciclado de residuos plásticos. Y por último, la cuarta línea de actuación es la que subvencionará aspectos relacionados con los puntos limpios, fundamentalmente la compra de puntos limpios móviles, y estos puntos limpios móviles tienen que, de alguna manera, garantizar que cumplen las directrices comunitarias, sobre todo en cuanto a los vehículos de transporte, tienen que ser eléctricos o alimentados con biogás renovable. Otra de los aspectos que se contempla en esta cuarta línea es la mejora o la construcción de instalaciones para el triaje y clasificación de todos los residuos. Y por último, también esta cuarta línea contempla ayudas para la mejora y adecuación de las plantas existentes de tratamiento mecánico biológico. En principio, como ahora les contará a Manuela, las ayudas van dirigidas fundamentalmente a municipios, diputaciones, consorcios constituidos fundamentalmente por entidades locales.
aunque con la salvedad que las líneas 3 y las 4B pueden estar dirigidas a gestores privados siempre y cuando que aseguren estar autorizados como gestores o en fase de autorización. Por destacar también la cuantía de las subvenciones en cuanto a las ayudas, pueden llegar, en el caso de ayuntamientos y entidades locales, hasta el 90%, y en cuanto a lo que serían los gestores privados, llegaría, en función del tipo de solicitud, entre el 50 y el 70%. Con este orden de magnitud, las ayudas irían entre 200.000 y 1,5 millón, 1,5 millón de euros en función del tipo de actuación. Por ir acabando, decir que la distribución de los 15,5 millones que se han convocado, en la primera línea se ha establecido un importe de 7,3 millones, en la línea 2, 1,5 millones de euros, en la línea 3, 2,27 millones, y la que hemos incrementado por distintas iniciativas que nos han llegado a la Consejería, a la Dirección General, es la de la línea 4, sobre todo relacionado con la nueva adecuación de los puntos limpios y los puntos limpios móviles. Como decía, el plazo de presentación acaba el 10 de mayo y las obras tienen que estar finalizadas, como contempla la convocatoria, el 31 de marzo de 2026, manteniéndose operativas hasta el 31 de diciembre del 2030. Bueno, yo, sin más dilación, le paso la palabra a Manuela Ortega, jefa de servicio de implementación, que les va a contar con más detalle todas estas actuaciones que queremos llevar a cabo y que están a su disposición para presentar las solicitudes en el plazo como he indicado. Cuando quieras, Manuela, puedes empezar. Gracias por la asistencia y espero que sea una reunión productiva, y al final de la misma daremos paso a cualquier cuestión que necesiten ustedes aclarar sobre esta convocatoria. Gracias. Hola, buenos días a todos los que estáis asistiendo a esta sesión informativa. Como ya me ha presentado Javier, soy Manuela Ortega, la jefa de servicio de implementación de economía circular. Y aunque voy a encargarme yo de trasladar la información principal de las ayudas, pues quiero recalcar que detrás de este trabajo hay un equipo de personas que han realizado un gran trabajo durante meses para que esto sea posible. Y bueno, deciros que estamos a vuestra disposición para ayudaros a intentar que durante todo el procedimiento podamos resolver vuestras dudas y entre todos lograr el logro de los objetivos que en materia de gestión de residuos nos están viniendo marcados, tanto por la normativa comunitaria como por la estatal. Además, pues quiero especificar algún aspecto de esta sesión, que es, en primer lugar, que los micros están desactivados durante toda la sesión, pero que podéis realizar en cualquier momento consultas a través del chat, ¿vale? Las cuales intentaremos resolver al final de mi exposición, y en caso de que el tiempo no haya demasiadas y el tiempo no nos lo permita, pues nos comprometemos a enviaros las respuestas a todos los que os habéis inscrito en la sesión. Si hay personas que estáis accediendo directamente desde el enlace y no mediante inscripción previa, pues por favor mandar un correo a dgeconomiacircular@jccm.es y os las haremos llegar igualmente. También daré el aviso de que va a ser grabada la sesión, está siendo grabada, y que se colgará en el portal de YouTube de la Consejería de Desarrollo Sostenible y también en el portal de Economía Circular. Bien, como ha dicho Javier, rápidamente la estructura de la sesión va a ser primeramente los aspectos generales de las ayudas, lo que aplica a cada una de las 4 convocatorias que han salido en la orden. Y luego iremos línea por línea especificando pues, los conceptos principales, los aspectos que se subvencionan, los que no se subvencionan, las cuantías máximas, los criterios de valoración
Y al terminar, pues os mostraré fácilmente cómo acceder a la solicitud de las ayudas, ¿vale? Por si alguien no lo conoce. Y después el chat, o sea, las respuestas del chat, ¿vale? Bueno, primeramente, el objeto de estas ayudas es, como ya se ha comentado, acelerar las inversiones necesarias para mejorar la gestión de los residuos en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Como sabéis, los objetivos que nos vienen marcados, pues en concreto ya también han sido mencionados, el del 50% de preparación para la reutilización para 2025, que será el 60 en 2030 y el 65 en el 2035, y la reducción al máximo del 10% de los residuos que eliminamos en vertedero, esto en 2035. Por tanto, lo que perseguimos es fomentar las primeras opciones en la jerarquía de residuos, como sabéis, reducir, reutilizar y reciclar en primer grado. Con ello contribuimos además a alargar la vida útil de todos los productos y reducir el consumo de materias primas. En última instancia, pues reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con estos objetivos, se ha distribuido crédito entre las comunidades autónomas. Esta distribución se realiza en función de unos criterios que se aprueban en conferencia sectorial de medio ambiente, que en este caso concreto de estas ayudas vienen repartidos en distintos fondos. La parte gruesa y principal de las ayudas proceden de la Unión Europea, en concreto de los fondos Next Generation, y que se ejecutan dentro del plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Y luego la otra parte más pequeña procede de los fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, correspondientes en este año en concreto al Programa de Mejora de Gestión de Residuos Municipales y al Plan de Economía Circular. En ese acuerdo de conferencia sectorial de medio ambiente que os indicaba, es donde se marcan las bases principales, las bases reguladoras que deben tener las ayudas, la dotación presupuestaria para la financiación, como los criterios de reparto y además, pues, bueno, y finalmente la distribución territorial de cada comunidad autónoma, que es la que tenemos nosotros. Teniendo esto en cuenta, y que la parte principal, como he dicho, es de fondos europeos, quiero comentar algún aspecto importante que aclara algunos de los conceptos que luego veréis en la convocatoria o ya habréis visto y que son un poco particulares que nos van a marcar algunos requisitos especiales de estas ayudas. Como sí que sabréis, pues los fondos Next Generation surgieron como instrumento de recuperación ante la pandemia ocasionada por el coronavirus. Tiene distintos fondos también, pero los principales son los que vienen enmarcados en el mecanismo de recuperación de la Unión Europea. Este mecanismo se lleva a cabo básicamente otorgando ayudas a los Estados miembros. Estas ayudas lo que vienen condicionadas a que estos Estados miembros que pueden recibir las ayudas tienen que tener un plan de recuperación y resiliencia aprobado. Eso fue lo que se hizo en España. Se preparó un plan de recuperación donde lo que se recogen son las inversiones y las reformas que se pretenden realizar en nuestro país para poder optar a esos fondos. Y bueno, en ese plan que fue aprobado por la Comisión Europea, lo que contiene son, como he dicho, las reformas y las inversiones, pero están clasificadas en 30 componentes o ámbitos temáticos. En concreto, estas ayudas a nosotros, las que nos ocupan, están contempladas en el componente 12, que es el que se corresponde con la Política Industrial España 2023. No sé si he tocado el volumen sin querer, si hay algún problema, por favor, decírmelo. Bueno, en el componente, como os decía, de la Política Industrial de España 2023, que lo que pretende es sentar las bases para una empresa más moderna y competitiva que incorpore el vector climático y ambiental. Dentro de el proyecto de inversión tercero es el plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular, que es, como os comentaba, donde se está enmarcadas la parte principal de estas ayudas, las procedentes de los fondos Next Generation. ¿Por qué os quería contar esto? Pues porque, como os decía,
Esto conlleva que las actuaciones incluidas en el plan deben cumplir una serie de condiciones. Por un lado, las actuaciones han de contribuir a unos objetivos que se incluyen en esta decisión del Consejo de Europa, por el que se aprueba el plan de recuperación de España. Es decir, España presenta las reformas e inversiones que va a realizar y el Consejo lo aprueba, pero indicando unos objetivos a los que deben acogerse esas actuaciones. Entonces, este componente 12, este proyecto nuestro, dentro del componente 12, la inversión tercera, contribuye, dice esta decisión, al cumplimiento de los objetivos 187 y 188, que son objetivos a nivel nacional, a nivel estatal. En concreto, el objetivo tenemos de finalizar 30 proyectos en el último semestre de 2023 y de alcanzar un 30% de recogida separada de los residuos municipales en el segundo semestre del 26, con los datos medidos en 2024. Deciros que el dato que partimos en Castilla-La Mancha, que es el dato de 2018, y el porcentaje es de un 12% de recogida separada. Por lo que, pues bueno, como veis, es necesario hacer un esfuerzo importante para aumentar este porcentaje. Además de estos hitos y objetivos, la ejecución acogiéndonos al reglamento MRR, implica que debemos cumplir los principios de etiquetado verde y digital. Lo que nos dice el reglamento MRR sobre nuestro componente 12 es que le asigna una etiqueta, que es la 042, que es gestión de residuos domésticos, medidas de prevención, minimización, separación, reutilización y reciclado, y le asigna, ya por sus características, le asigna unos porcentajes de contribución, que son el 40% al objetivo climático y el 100% al objetivo medioambiental. Una vez que se aprueba el plan de recuperación y resiliencia y transformación de nuestro Estado, se dan por cumplido esos objetivos. No obstante, hay que hacer un seguimiento de los mismos durante todo el periodo. Y por otro lado, a nuestro componente concreto, pues no se le asigna etiquetado digital en este campo de incidencia, ¿vale? Pues bueno, además de cumplir los principios de etiquetado, las actuaciones financiables del mecanismo han de respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, que es el que habréis visto, vais a ver en toda la redacción del documento, con las siglas de NSH, que es por sus siglas en inglés. ¿Qué implica esto? Pues implica que existen actuaciones que no se pueden financiar porque no contribuyen a los objetivos marcados y, bueno, en algunos casos hay directamente actuaciones que están excluidas. En otros casos, pues hay que evaluar cómo contribuyen a los objetivos y si pueden ser o no elegibles. ¿Cuáles son algunas de las que directamente no se pueden financiar? Pues las que están relacionadas básicamente con combustibles fósiles, con vertederos, con el régimen de comercio de derechos de emisión, etcétera. Están detalladas en los documentos, ¿vale? Y por último, otra particularidad de este mecanismo, ¿no? Y es que las personas beneficiarias, cuando sean entidades jurídicas privadas, pues sus inversiones deben ir más allá del estado actual de la técnica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que solo sean subvencionables los costes de inversión suplementarios o adicionales para realizar una inversión que mejore la calidad y la eficiencia de las actividades de reciclado y reutilización con respecto a un tratamiento convencional, es decir, y que sin la ayuda no se pudiera llevar a cabo. ¿Vale? Esto viene marcado también por el reglamento de exención por categorías. Bueno, en cuanto a las cuantías, ya están comentadas, las paso rápidamente. Hasta el momento se han dispuesto 32 millones de euros. Lo digo de las cifras de redondeando. Se ha hecho en dos fases. Como sabéis, la convocatoria del año 2022, pues se concedieron, bueno, ya se ha dicho, 16,6 millones de euros, resultaron 46 beneficiarios en el total de las 4 líneas. Y ahora, en esta convocatoria que tenemos recientemente abierta, se convocan los 15,5 millones restantes. ¿Vale? Ahí podéis ver en el cuadro de las 4 líneas, pues
bueno, la que resultó con mayor beneficiarios fue la primera y ese fue el resultado. Vamos a ver en concreto de las actuales. En esta segunda fase, quiero decir algo brevemente, que es que hemos cambiado respecto a la vez anterior un poco los documentos principales. Me explico. El año pasado aprobamos las bases reguladoras de las ayudas y luego hicimos una convocatoria para cada una de las líneas de subvención. Pues este año, pues con el objeto de agilizar los trámites y la eficiencia y demás, hemos compilado en un único documento, que es este que ha salido publicado en la Orden 72, las bases reguladoras y en única convocatoria las 4 líneas, de forma que el plazo es único para todas las líneas y el procedimiento de instrucción y de resolución también. ¿Vale? Entonces, bueno, ya sabéis, las 4 líneas que ha comentado Javier, la distribución presupuestaria y luego, después de estas nociones generales, las veremos detalladamente, ¿vale? Bien, en cuanto a los beneficiarios, rápidamente, pues en principio para cada una de las 4 líneas, siempre podrán ser beneficiarios los municipios, las diputaciones, las mancomunidades y los consorcios de residuos constituidos por entidades locales que estén ubicados en Castilla-La Mancha, que tengan asumida la competencia de prestar servicios de recogida o de tratamiento de residuos, con una particularidad, y es que en la línea 4A, que es la que va dedicada a las instalaciones de recogida de residuos, como puntos limpios, podrán ser agrupaciones de municipios, mancomunidades, diputaciones o municipios con una población superior a 30.000 habitantes, ¿vale? Luego veremos el detalle. Y por otro lado, podrán ser beneficiarios o podrán solicitarla personas físicas o jurídicas que estén convenientemente autorizadas como gestores de residuos o que hayan solicitado dicha autorización siempre con carácter previo a la solicitud de la ayuda, ¿vale? Esto es importante. Estas personas físicas o jurídicas podrán presentar sus solicitudes para la línea tercera, construcción de nuevas instalaciones de preparación para reutilización y reciclado, y para la 4B, que es la construcción y mejora de instalaciones de triaje y clasificación de residuos. Esto va a marcar el tipo de beneficiario, va a marcar la intensidad de la ayuda, es decir, el porcentaje de los gastos que se pueden subvencionar. De esta manera se podrá financiar el 90% de los gastos subvencionables cuando los beneficiarios sean las entidades locales, y cuando sean personas físicas o jurídicas dependerá del tamaño de la empresa y se puede alcanzar el 70% en el caso de las pequeñas empresas o quedarse en el 50% en el caso de las grandes empresas. 60% será para las medianas empresas. ¿De acuerdo? Esto nos lo marca también el reglamento de exención por categorías, el reglamento europeo, que es quien nos marca las condiciones de las ayudas que se otorguen a personas físicas o jurídicas privadas. Bien, pues en cuanto a las obligaciones generales de cualquier de los beneficiarios, da igual de la línea a la que se esté optando, pues existen unas obligaciones generales en todas las subvenciones, que son las que marca la Ley General de Subvenciones o la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, como son las conoceréis, la de cumplir la finalidad de la ayuda, justificar en tiempo y forma, comunicar la obtención de otras subvenciones, someterse a las actuaciones de comprobación que se realicen por parte de la Administración. Pero además existen otras específicas que podéis ver en pantalla, además de las que ya hemos comentado del etiquetado digital, del etiquetado verde, del NSH y todo eso, ¿vale? Entre ellas, pues, como veis, mantener una contabilidad separada y específica, manteniendo un registro de todos los documentos relativos a la financiación de estas ayudas en formato electrónico y durante 5 años, a excepción de que si la ayuda concedida es inferior a 60.000 euros, este tiempo necesario de conservar los documentos es de 3 años.
Hay que guardar la trazabilidad de todas las inversiones que se realicen con los fondos y la documentación acreditativa también. Hacer un seguimiento del grado de ejecución, de forma que en cualquier momento se sepa en qué grado de ejecución nos encontramos. Hay que acreditar la inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal Tributaria, pero en el caso de empresas de entidades, perdón, que desarrollen actividades económicas. Y bueno, pues cualquier otra obligación derivada del mecanismo de recuperación que ya están marcadas o que incluso pueden venir marcadas en adelante, como son la de garantizar la ausencia del conflicto de intereses, esto es muy importante, aplicar medidas para evitar el fraude y la corrupción. Pues bien, además, en cuanto a la comunicación, se han de emplear los 4 logos o emblemas que se están mostrando en la pantalla. El de la Unión Europea, con la mención específica de que es financiado por Next Generation EU. El emblema del Ministerio, en nuestro caso para la transición ecológica y el reto demográfico. Sí, el reto demográfico, sí. El emblema del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, y al de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y además, pues durante durante la realización de la actuación, pues se ha de usar un cartel temporal de unas dimensiones marcadas de 3 por 2 metros, donde se presenten esos logos también anteriores. Se haga alusión también en la página web de la entidad beneficiaria a este proyecto, indicando que está apoyado por la Unión Europea. Y por último, una vez que se haya finalizado la actuación, pues un cartel permanente durante al menos 4 años, también con esas mismas dimensiones. Comentaros de forma general, para todas las líneas, como os decía, como es una única convocatoria, es un único procedimiento, es igual para todas. Y bueno, ahí podéis ver el diagrama o el esquema principal de cómo se va a desarrollar. Deciros en primer lugar que son ayudas que se sujetan al régimen de concurrencia competitiva, es decir, vamos a comparar las solicitudes que se presentan, se establece una prelación dentro de cada una de las líneas y en su caso tipologías, luego veremos que hay líneas que tienen distintas tipologías, pues se hará una prelación por tipología y se hará en función de los criterios de valoración que iremos viendo uno a uno. De manera sintetizada, como veis, el procedimiento se inicia de oficio con la publicación de las bases y la convocatoria en el diario oficial, que esto ya lo hemos cubierto. Al día siguiente de su publicación en el diario oficial, que fue el 10 de abril, comenzó el plazo de presentación de solicitudes, que es en el que nos encontramos. Estas solicitudes únicamente se podrán hacer telemáticamente a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades. Y luego al final os mostraré cómo, ¿vale? Con esta solicitud, o sea, el formulario de solicitud debe ir acompañado por unos documentos que se especifican en la convocatoria, en concreto en la disposición 14ª. Y es, en general, una memoria del proyecto de actuación. El contenido de esta memoria varía en función de la tipología de las ayudas y está especificado en el anexo de la convocatoria. Y luego, dependiendo del tipo de persona o entidad que esté solicitando las ayudas, pues ha de presentar una documentación u otra. También dependiendo del caso, es decir, en el caso de diputaciones, mancomunidades, consorcios y ayuntamientos que abarquen el proyecto varios municipios, debe aportarse junto a la solicitud un acuerdo municipal de los respectivos municipios implicados, siempre que no tengan la competencia delegada, claro. Esto implica, además, que si la imposibilidad de solicitar lo mismo de forma individual, cada ayuntamiento, ¿vale? Y luego pues hay otra documentación que en función de si la persona solicitante es física o jurídica privada o entidad pública, pues también debe acompañar. Está todo especificado en la disposición 14ª, ¿vale? Una vez que en el órgano instructor, que es el servicio de implementación de la economía circular de la Dirección General, ¿no?, que represento, cuando recibimos las solicitudes, realizamos las comprobaciones oportunas de los datos del formulario y de los documentos que lo acompañan. Requerimos las subsanaciones que sean necesarias
dando un plazo para ello de 10 días hábiles para su aportación. Y es importante deciros que en caso de no contestar a esta subsanación será porque existida la solicitud, ¿vale? Y en el caso de que se conteste, pero no se aporten datos necesarios para poder valorar en función de los criterios, un criterio concreto, pues no se aporte la información, pues la consecuencia será que no será valorado en el procedimiento correspondiente de valoración, ¿vale? De acuerdo, solo en el aspecto al que les afecte, claro. Entonces, desde el órgano instructor lo que hacemos es que una vez analizada se realiza un informe para cada una de las 4 líneas de convocatoria. En este informe lo que hacemos es exponer las solicitudes, el listado de solicitudes que se proponen para que sean valoradas, aquellas que se proponen para ser desestimadas porque no cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria, y se eleva ese informe a la comisión técnica para su valoración. Esta comisión técnica pues, valora las solicitudes con los criterios que vamos a ver después para cada línea, y elabora a su vez pues, un informe con el resultado de la valoración, para cada una de las líneas. En caso de que el crédito disponible no fuese suficiente para atender a todas las solicitudes, ese informe de la comisión de valoración también incluye la propuesta de asignación financiera. Entonces, bueno, nos viene ese informe de valoración al órgano instructor de nuevo, y lo que hacemos es hacer la propuesta de resolución provisional para cada línea, donde incluimos los listados de aquellas personas que se proponen para estimar y los que se proponen para desestimar. Esta propuesta, en este caso, esto también es diferente en esta convocatoria, se va a publicar en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta de Comunidades. Y ahí se otorga un plazo de 10 días a las personas y entidades interesadas para que presenten alegaciones, acepten o renuncien a la ayuda propuesta, y se le da el plazo también de 10 días para que aquellos que hayan resultado provisionalmente beneficiarios, su solicitud haya sido estimada, tienen que presentar el compromiso en relación con la ejecución de las actuaciones del PRTR, que se incluye también en la sede, ¿vale? Entonces, recordad que son 10 días. Hay que aceptar, renunciar o presentar alegaciones. Cuando pasan esos 10 días de lo anunciado en el tablón, pues el órgano instructor realiza la propuesta de resolución, la propuesta de resolución definitiva, y se le eleva al órgano competente para resolver, que en este caso, dependiendo de la cuantía de las ayudas concedidas, es el director general de Economía Circular o bien la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible en la que nos encontramos. ¿Vale? Ambos son los que emiten la resolución definitiva de concesión o desestimación de las ayudas. Estas resoluciones simplemente indicar que además de que cuando contienen las solicitudes estimadas especifican las condiciones de esa concesión de ayudas, es decir, el importe, cuánto se concede, los plazos de ejecución para las actuaciones, la valoración que ha obtenido cada beneficiario. Cuando incluye la relación de desestimados, ayudas desestimadas, incluye el motivo de la desestimación. Y luego recogemos una opción que es que en el caso de que haya habido insuficiencia de crédito, se recoge un listado de solicitudes que cumplan los requisitos para obtener ayuda, pero que por puntuación no hayan accedido o no hayan quedado dentro del límite de crédito. Entonces quedan en reserva para posibles casos de renuncia posterior. Ese era el procedimiento. Y en cuanto a los plazos, como ya ha dicho también Javier, el plazo máximo para ejecución de las actuaciones que resulten seleccionadas es el 31 de marzo de 2026, no habiendo posibilidad de prórroga en ningún caso, ¿vale? Y deben mantenerse, no solo ejecutarse, sino que deben mantenerse hasta el 31 de diciembre del año 2030.
los proyectos objeto de financiación pueden haberse iniciado antes de la solicitud de las ayudas, en algunos casos, pueden haberse iniciado a partir del 1 de marzo del año 2020, pero en el caso de entidades locales, ¿vale? Ocurre que en el caso de la línea tercera y la segunda tipología de la línea cuarta, cuyos destinatarios pueden ser las personas físicas o jurídicas privadas, en esos casos, debido al carácter incentivador que debe tener la ayuda, no pueden haberse iniciado antes de presentar la solicitud de ayuda. ¿De acuerdo? Esto es importante también. Por último, deciros que en cuanto a la justificación de la realización de las actuaciones, se deben presentar dos tipos de documento. Bueno, anualmente, en el primer trimestre de cada año, se presenta un informe anual de seguimiento de cómo van las actuaciones. Hay un formulario específico en la sede electrónica para ello y durante el primer trimestre de cada año deben presentarlo todos los que resulten beneficiarios. Y luego hay otro momento de justificación que es la justificación o la presentación del informe final, cuando se terminan las actuaciones. En ese momento se debe acompañar este informe de una memoria técnica, una memoria económica y una memoria de estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero que se han evitado. En relación a los pagos, hay dos momentos de pago. Únicamente en el momento de la resolución de la convocatoria se realiza el primer pago y se realiza con un anticipo del 50% del importe concedido. ¿Vale? El otro 50% restante pues se abona en el momento de la justificación final. Una vez que se presenta, o sea, que se analiza esa documentación final, esa justificación final que hayan presentado, y se haya hecho una inspección in situ por parte de técnicos de la administración y se constate, ¿no?, el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda. Y estos aspectos un poco generales de procedimiento y de las ayudas en general. Pero vamos a ver, si os parece, también para cada una de las líneas, cuáles son los datos concretos, ¿vale? La primera de ellas, la implantación de las nuevas recogidas separadas, realmente de bioresiduos o mejora de las ya existentes. Beneficiarios, en este caso, solo los municipios, mancomunidades, diputaciones y consorcios de residuos que tengan la competencia para presentar el servicio de recogida o tratamiento de los mismos. Hay tres tipologías. La primera es aquella que contempla la implantación, ampliación o recogida separada de bioresiduos. En este caso, el importe máximo por beneficiario será de 1,5 millones de euros. Las otras tipologías, la segunda, que es la de implantación o mejora de recogida separada de aceite de cocina usado, o la implantación o mejora de residuos textiles, recogida separada de residuos textiles, en ambas tipologías el importe máximo por solicitante es de 200.000 euros. Pues bien, como decía, la primera de las tipologías, la de los bioresiduos, que deben estar, o sea, es recogida separada de bioresiduos destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico. Esto también es importante. No es una recogida separada sin más, sino que debe ir destinada al tratamiento biológico, compostaje, digestión anaerobia o una combinación de ambos. En esos casos se subvencionan cubos domésticos de bioresiduos, que deben ser aireados, deben ser de color marrón, puede ser total o parcialmente, pero deben contener el color marrón. Deben incorporar la identificación, ¿no?, de los materiales que se pueden depositar en ellos. Se subvencionan también las bolsas compostables de usos domésticos. Deben cumplir con una norma UNE, en concreto con la 13432. Debe incorporar también la indicación de que son bolsas compostables específicas para residuos orgánicos. Se incluye la subvención también de cubos comunitarios de bioresiduos para las comunidades de propietarios. Igual que antes, pues el cubo debe incorporar con una pegatina o serigrafía los materiales que se pueden depositar en el mismo y deben ser total o parcialmente marrones.
Se subvencionan también sistemas de aportación, colgadores o compartimentos de cubos o bolsas individuales comunitarios para las recogidas puerta a puerta. Sistemas de identificación de usuario y pesaje de cubos y contenedores, así como los sistemas informáticos que se asocian a los mismos. Contenedores para la vía pública, para la recogida separada de los residuos en la misma, que debe ser también parcial o totalmente de color marrón, incorporar la identificación. Debe permitir la incorporación de sistemas de identificación y pesado. Debe incluir una impresión permanente de los materiales que pueden ser depositados. Y incluyen también los sistemas de cierre electrónico con o sin identificación. Bien, la construcción de áreas de aportación y control de acceso cerradas con los contenedores dentro también se subvencionan, así como el control de acceso a usuarios y la tecnología que sea necesaria. Las sacas reutilizables para la recogida de restos vegetales también se subvencionan y deben incluir una impresión permanente de los materiales que se pueden depositar en su interior. Se subvencionan biotrituradoras transportables o portátiles para facilitar el transporte de estos residuos vegetales que se generen en las podas. Y decir que solo serán financiables en las biotrituradoras eléctricas, ¿de acuerdo? Cubos para bioresiduos de grandes generadores, de la misma manera que todo lo que hemos indicado en cuanto al color, a la identificación de lo que pueden ser depositados en su interior. Para grandes generadores también bolsas y fundas compostables. También requisitos de antes. Los camiones, aquí vamos a pararnos un poco, los camiones para recogida de bioresiduos se financiarán como máximo un camión por proyecto. Esto ya nos viene marcado por el acuerdo de conferencia sectorial, ¿vale? Que debe ser eléctrico o de biogás de origen renovable, también nos viene marcado, es un requisito y vamos, impepinable. Preferiblemente debe ser no compactador y debe llevar la serigrafía en un lugar visible de que es para recogida separada de residuos únicamente. Bien, la campaña de información, difusión y sensibilización, tanto a la población como a grandes generadores de bioresiduos, se financia con estas ayudas. Y bueno, debe incluir en este caso de la campaña un plan de trabajo y una guía en la que se detalle para qué bioresiduos se destinen, ¿vale? En cuanto al aceite usado, pues hay menos conceptos porque es más sencillo. El aceite usado de cocina, aquí se subvencionan los embudos adaptables para rellenar los envases apropiados en hogares o en centros de generación. Se subvencionan los bidones de boca ancha con tapa, los contenedores en las comunidades de vecinos, edificios públicos o privados y también para los contenedores de vía pública. Estos contenedores deben tener unos requisitos, deben ser estancos para evitar la pérdida de líquido y su derrame y debe evitar la mezcla con otros tipos de aceite. Debe incorporar una pegatina o una serigrafía indicando que está destinado exclusivamente a la recogida de aceite de cocina usado. E igualmente las actuaciones de difusión, comunicación, sensibilización y seguimiento del proyecto se incluyen, ¿vale? Y como las anteriores, deben incluir el plan de trabajo y la descripción de los normas. La tercera tipología, la de recogida separada de la fracción de residuo textil, incluye los contenedores, o sea, se subvencionan los contenedores para la vía pública y para los puntos limpios. Debe permitir la incorporación de sistemas de identificación de pesado, debe incluir la impresión permanente de los materiales que se pueden depositar. Se subvenciona también las sacas reutilizables para la recogida de residuo textil. Y las actuaciones de difusión, comunicación, sensibilización y seguimiento del proyecto, de la misma manera que las anteriores. Esto de los camiones, bueno, ya lo he dicho en la versión anterior, nos parábamos un poco porque es quizá el aspecto a subvencionar un poco más complicado, los camiones, que deben ser solo para recogida de bioresiduos, preferiblemente no compactadores. Lo que hacemos es que veréis luego que hay un criterio de valoración que pondera positivamente que sea no compactador, ¿vale? Aunque no es un requisito, es un criterio de ponderación positiva. Debe ser eléctrico de biogás de origen renovable
Y para ello, pues tenemos que ir siguiendo la reciente normativa que se está implantando en este momento sobre el origen renovable del gas, ¿vale? Y lo que hemos dicho, máximo un camión por beneficiario. Como gastos no subvencionables, en general para las tres tipologías, lo que se establece en la convocatoria es que no se subvenciona el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, aunque no sea susceptible de recuperación o compensación, no puede ser subvencionado. Por eso os pedimos luego que en las solicitudes, los importes del presupuesto del proyecto y de lo que se solicita y demás sea sin IVA. El mantenimiento de los sistemas de identificación de usuario y pesaje tampoco se subvenciona, sí su adquisición, pero no el mantenimiento. ¿Vale? Los vehículos, ya hemos dicho, para los que sea necesario el uso de combustible fósil, directamente no son subvencionables. El gasto de alquiler de los espacios, los costes y gastos corrientes del personal y el personal de la entidad adjudicataria, los gastos financieros y los tributos tampoco son subvencionables, los gastos de mantenimiento tampoco. Y si hay proyectos que comprenden distintas actuaciones, pues los costes que no estén asociados a las actuaciones que se subvencionan, pues tampoco se pueden subvencionar. ¿Cuáles son los criterios de valoración de esta tipología de la primera línea, de la implantación de las recogidas selectivas? Pues bueno, en este caso vemos la primera de las tipologías, la de la recogida separada de residuos para instalaciones de tratamiento. Se pondera con 40 puntos que el proyecto esté desarrollado en alguna de las zonas incorporadas o bien escasamente pobladas o en zonas de riesgo de despoblación. En esta ley de medidas económicas, sociales y tributarias, ¿vale? O sea, es obligatorio por esta ley que los proyectos que se desarrollen en estas zonas tengan una discriminación positiva. Hay distintas maneras para hacerlo, pero nosotros en este caso lo hemos contemplado como otorgarle 40 puntos más de la puntuación total. Además, pues si el proyecto está desarrollado en un ámbito de actuación o en una zona con más del 30% de los municipios donde no existe todavía recogida separada de biorresiduos, también se le otorgan 20 puntos. En función del número de habitantes contenedor de la recogida separada de biorresiduos, se otorgan de 0 a 10. En este caso, lo que hacemos es que de todos los solicitantes compararemos el número de habitantes contenedor y daremos el máximo al que más número de habitantes por contenedor haya presentado y al resto de forma proporcional. Si el proyecto incorpora parcial o totalmente la recogida de biorresiduos mediante sistema puerta a puerta, pues también le damos 10 puntos más. Se incorporan sistemas de recogida de bajo contenido impropios, como son los contenedores con sistema de llave o de tarjeta, sobre tapas dimensionadas para bolsas pequeñas, etc. 10 puntos. Y si el proyecto incorpora, como decíamos antes, camiones no compactadores para recogida de residuos en sistemas de control de pesaje contenedor en el vehículo, pues otros 10 puntos. En cuanto a los criterios de la segunda tipología de la recogida del aceite de cocina usado, pues también los 40 puntos de los criterios de zona despoblada, 20 puntos si se desarrolla el proyecto en ámbitos espaciales donde no existe todavía la recogida separada. Si el proyecto se destina a población general mediante contenedor en calle, también se le otorgan 20 puntos. Si el proyecto que se destina a instalaciones, o sea, los residuos recogidos se destinan a instalaciones de Castilla-La Mancha, se pondera con 10 puntos. Y luego en función, como antes, del número de habitantes contenedor de cada solicitud. A los que más habitantes por contenedor se dirijan o lleguen, serán los que más puntos tengan y de ahí de forma proporcional, de abajo. La tercera tipología, la implantación de la recogida de textil, tiene los siguientes criterios. De nuevo, los criterios de despoblación. Cuando el proyecto se desarrolla en una zona que no está implantada la recogida separada, igual que en las otras tipologías. Cuando los residuos textiles recogidos separadamente los destinamos a preparación para la reutilización, se otorgan 5 puntos. Si además también se destina a instalaciones de reciclado, se otorgan otros 5 puntos.
Si se desarrolla en colaboración con entidades sociales que permitan la generación de empleo en colectivos de personas con situación de riesgo social o su introducción al mercado laboral, 10 puntos. Y de nuevo, en función del número de habitantes contenedor de la recogida de texto, ¿vale? Hasta aquí la primera línea. La segunda de las líneas, que es la construcción y la mejora de las instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente, en la que los beneficiarios pueden ser municipios, mancomunidades, diputaciones y consorcios, de nuevo. En este caso, se subvencionan las actuaciones de construcción y mejora de las instalaciones de compostaje o de digestión anaerobia existentes, o sea, la construcción y la mejora de las existentes, y también la adaptación de las plantas de tratamiento mecánico biológico que existen, pero para incorporar una línea independiente para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente. Únicamente para eso, para la incorporación de una línea independiente. El máximo por beneficiario en esta línea es de 1 millón de euros. ¿Cuáles son los proyectos que se excluyen en este caso? Aquí no tenemos tipologías en esta línea, ¿vale? Las actuaciones las que hemos dicho, y lo que no se financia son instalaciones de compostaje o de digestión anaerobia que incluyan un tratamiento mecánico previo exhaustivo para separar impropios, porque eso es propio de recogidas mezcladas y no de recogidas separadas de materia orgánica. Y tampoco se financia nada relacionado con las estaciones de transferencia de bioresiduos, únicamente con las instalaciones de tratamiento. Bien, de esta segunda línea, los gastos subvencionables incluimos la obra civil, incluyendo adecuación del terreno, de la instalación o de la línea de tratamiento, incluidas las zonas de almacenamiento. Se incluye la maquinaria y otros elementos que sean necesarios pues, para el proceso de tratamiento en sí. Sin embargo, bueno, pues como antes, nos incluye el IVA, nos incluye los gastos de alquiler de espacios, costes, gastos corrientes de personal de la entidad adjudicataria, ni gastos financieros, ni tributos, ni los gastos de mantenimiento. Y como criterios de valoración, en este caso se otorgan 20 puntos a aquellos proyectos que solo traten con los bioresiduos otros residuos permitidos como materia prima para hacer compost o digestatos por el reglamento que se muestra para que puedan comercializarse como producto. En ese caso se otorgan 20 puntos. La construcción y mejora de instalaciones o líneas de tratamiento exclusivas para bioresiduos domésticos recogidos separadamente también, si son exclusivas, según la cantidad de bioresiduos tratadas en comparación con las otras instalaciones solicitantes, lo mismo, se otorgan 20 puntos a la que más residuos trate y de ahí, pues de forma proporcional, se asignan el resto de puntos. Esto es lógico porque contribuyen en mayor grado al cumplimiento de los objetivos que perseguimos. Y luego, por último, según el porcentaje de los residuos admitidos que se destinan a vertedero en comparación con las otras instalaciones solicitantes. También, ahí otorgamos 40 puntos al que menos porcentaje de residuo a vertedero lleve. De la tercera línea, en la tercera línea que sí que tenemos las 3 tipologías. Aquí tenemos todos los tipos de, bueno, los beneficiarios. Por un lado, los que se constituyen en entidades locales, municipios, diputaciones, mancomunidades y consorcios, pero también tenemos la posibilidad de que se presenten los gestores de residuos que estén convenientemente autorizados o bien estén en proceso de autorización cuando ya hayan presentado la solicitud de ayuda. ¿Vale? Tenemos en las 3 tipologías, que recuerdo que son instalaciones de preparación para la reutilización de flujos de residuos recogidos separadamente o ampliación de las que ya existen, pero para incluir la preparación para la reutilización, construcción de instalaciones de reciclado de textil y construcción de instalaciones de reciclado de plástico. En los 3 casos, 3 tipologías, el importe máximo por solicitante es de 600.000 euros. Los gastos subvencionables en la primera tipología, las instalaciones de preparación para la reutilización, son la construcción de la instalación o de la ampliación, obviamente. Los elementos de almacenamiento,
tanto para los residuos que se reciban en la instalación como para los que se recuperen y se vayan a destinar a tratamiento, la maquinaria y las herramientas necesarias, la formación de las personas trabajadoras en preparación para la reutilización también se subvencionan, las campañas de comunicación y las adquisiciones informáticas que se necesiten de software y hardware. La siguiente, no, perdón, de esa misma tipología, de la preparación para la reutilización, los criterios de valoración, pues volvemos a las zonas despobladas, otorgándole los 40 puntos. Si se realiza en un municipio donde no se realiza preparación para la reutilización del mismo tipo de residuo, 10 puntos. Si el proyecto contempla preparación para la reutilización de 2 o de más flujos de residuos, también se pondera con 10 puntos. El proyecto desarrollado en colaboración de entidades sociales que permita generación de empleo, como antes, también se pondera 10 puntos. Si incorporan un circuito de venta de los productos preparados propio o por acuerdos comerciales, también los ponderamos. Y la eficiencia del proceso, es decir, la cantidad de material que se acondiciona para un nuevo uso respecto a la cantidad de residuos que entran, ¿vale? Cuanto mayor eficiencia, pues se otorgan los 20 puntos y de ahí proporcionando. Una cosa que no he comentado antes, que es importante, es que en esta convocatoria también es diferente, no hemos incluido puntuación mínima en ninguna de las tipologías, ¿vale? Incluimos los criterios de valoración para hacer una prelación de solicitudes, pero no excluimos por tener una puntuación inferior a ningún límite, ¿vale? Continuamos con la siguiente tipología, la de las instalaciones de reciclado de residuo textil. Gastos subvencionables, como antes, la construcción de las instalaciones, incluida la zona de almacenamiento, las instalaciones y los elementos de almacenamiento, son los contenedores, para los residuos textiles igual que se reciban y para los que se obtengan, la maquinaria y las herramientas estrictamente necesarias y la adquisición de software y hardware. Los criterios de valoración, los 40 puntos de zona despoblada, si en el municipio no se realiza reciclado de residuo textil se pondera, según la eficiencia del proceso, como antes, cuanto mayor eficiencia en el proceso, mayor porcentaje obtengamos de material recuperado respecto a lo que nos entra, mayor puntuación. Si se desarrolla en colaboración con entidades sociales, con el empleo también se otorgan 10 puntos. Y si el proyecto se destina a la obtención de fibras recicladas, algodón, lanas, fibras y tal, se le otorgan 10 puntos también. Tercera tipología. Construcción de instalaciones de reciclado de residuos plásticos. Se subvenciona la construcción de instalaciones, incluidas las zonas de almacenamiento, la maquinaria y herramientas estrictamente necesarias para el proceso del reciclado y la adquisición de software y hardware, como antes. Los criterios de valoración. Estoy yendo un poco más rápido porque veo la hora, ¿vale? Para dejar un poco de tiempo a las preguntas. Entonces, bueno, criterios de valoración, los 40 puntos de zona despoblada, si el municipio donde se ubica no realiza reciclado de residuo plástico, si se realiza en colaboración con entidades sociales y según la eficiencia del proceso, ¿vale? Esos son los residuos plásticos. No subvencionamos en ninguna de las 3 tipologías de la tercera línea, el IVA, como ninguna. La construcción de instalaciones auxiliares, las oficinas, almacenamiento de maquinaria, etcétera. El material y las herramientas que no sean necesarias para el desarrollo de la actividad tampoco, los gastos de alquiler, de espacio, mantenimiento de las instalaciones, gastos corrientes, personal, gastos financieros y tributos no se subvencionan. Los gastos de reciclado y reutilización de los propios residuos tampoco, únicamente de los residuos que recogemos en la instalación de esos productores. Y la parte atribuible a la responsabilidad ampliada del productor, en el caso de la preparación para la reutilización, tampoco se puede subvencionar. Pasamos a la última de las líneas de convocatoria, que es la cuarta. Las inversiones realizadas en instalaciones de recogida, triaje, clasificación y mejora de instalaciones de tratamiento mecánico biológico. Bien, los beneficiarios, depende de la tipología, pues tenemos para la primera de ellas puntos limpios, ¿vale? Puntos limpios móviles o mejora de los puntos limpios fijos que estén asociados a este punto móvil solicitado pueden ser diputaciones, mancomunidades, consorcios y agrupaciones de municipios.
En el caso de municipios, únicamente podrán presentar solicitud si son independientes, ellos solos, si sus habitantes superan los 30.000, menos de 30.000 habitantes. Las otras tipologías, la B, que es la de instalaciones de triaje y clasificación de residuos, plásticos, cartón, vidrio, etcétera, pueden ser diputaciones, mancomunidades, consorcios y municipios, pero también gestores de residuos, es decir, personas físicas o jurídicas que estén convenientemente autorizadas o, como ya hemos dicho, que estén en proceso de autorizarlo ya en el momento de la solicitud de ayuda. Y la tercera de las tipologías, la mejora de las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico cuando esa mejora sea para aumentar la eficacia en cuanto a la recuperación de materiales que pueden ser reciclados. En ese caso, los beneficiarios podrán ser diputaciones, mancomunidades, consorcios y municipios, de forma general. Las cantidades límites para la primera tipología de puntos limpios móviles, 1 millón de euros, y para las otras dos, 800.000 euros por solicitante. Los gastos subvencionables, vamos a ver los de la primera tipología, la de la mejora de estaciones de recogida, puntos limpios móviles y mejora de los puntos limpios fijos asociados a ese punto móvil. El primer concepto, la adquisición de punto limpio móvil, está condicionado a que la cabeza tractora sean vehículos eléctricos o la cabeza tractora sea eléctrica o de biogás de origen renovable. Como sabéis, es el principio del NSH y nos viene impuesto por el mecanismo. También se subvenciona la mejora en puntos limpios fijos que ya existan, a los que se vaya a asociar el punto limpio móvil solicitado. Esas mejoras deben estar orientadas a adaptarse a la orden de puntos limpios, que es la orden 32/2022 de 4 de febrero, que es la que regula los procedimientos de autorización y comunicación y los requisitos técnicos que deben tener los puntos limpios en la comunidad autónoma, y que se subvencionamos la compra de contenedores y las jaulas apropiadas para el almacenamiento de las distintas fracciones, básculas para pesado de entrada y salida de los residuos, la construcción, incluida la adecuación del terreno necesaria para la recogida de los distintos flujos de residuos, los techados en zonas de almacenamiento de residuos también se subvencionan. Se priorizarán a estos efectos del techado pues, para aquellos que sean para RAEs, pilas, textiles, barnices y otros residuos domésticos peligrosos, ¿vale? Se subvenciona la impermeabilización y la recogida de derrames de esta zona de almacenamiento de residuos peligrosos, las herramientas informáticas para registrar las entradas y las salidas de los residuos, es decir, para mantener el archivo cronológico telemático, los elementos de información del punto limpio sobre las condiciones de entrega también, los carteles, los paneles, la señalización, las mejoras en el control de acceso a las zonas de almacenamiento de residuos como vallas, sistemas de control, vigilancia, alarmas, etcétera, también se subvencionan. Y como criterios de valoración en esta tipología tenemos que en la zona despoblada le otorgamos 40 puntos. Si la población, en función de la población conjunta de los municipios que se han agrupado o del municipio en sí, si es menor o igual a 5.000 habitantes se le otorgan 5 puntos, si es superior a 5.000 se le otorgan 15 puntos, según el número de municipios a los que se prestará servicio. Para esto se considera el municipio en el que está el punto limpio fijo y a los que se da servicio con el punto limpio móvil. Si es de 1 a 3 municipios, 10 puntos, más de 4 o más, 20 puntos. Según las fracciones de recogida del punto limpio móvil, se otorga diferente puntuación, de 5 a 7 fracciones, 5 puntos, de 8 a 9 fracciones, 10 puntos, y más de 10 o 10, 15 puntos. Y por último, si el punto limpio fijo asociado al punto limpio móvil cuenta ya con autorización administrativa, según hemos dicho, o según la orden, ¿no?, que esté adaptada a la orden 32 de 2022, se le otorgan los 10 puntos extra. ¿De acuerdo? La segunda tipología de la línea cuarta, que es las instalaciones de triaje y clasificación de residuos, a las que pueden optar los gestores, como hemos dicho, pueden subvencionarse
separadores ópticos y balísticos, separadores de metales férricos o no férricos, como los separadores magnéticos o separadores de corrientes de Foucault, o cualquier otro método de separación que contribuya significativamente a incrementar la eficacia en la recuperación de los materiales susceptibles de ser reciclados. En este caso, los criterios de valoración son los 40 puntos de la zona despoblada. Según el incremento en porcentaje en peso de los materiales recuperados, contenidos en los residuos procedentes de la recogida separada y calculada a partir de los datos de la memoria de residuos entregadas del año 2022, se otorgarán en función, bueno, pues a las que consigan un incremento del 5% superior, y de ahí se otorga la puntuación máxima, y de ahí, de forma proporcional, vamos otorgando puntuación inferior. Por último, según el ratio de eficiencia económica de la subvención solicitada, en relación al incremento en las toneladas de los materiales recuperados procedentes de la recogida separada. Se compara de esta manera, como veis en la fórmula, el material recuperado que se hubiera recuperado, valga la redundancia, en el año 2022 con las mejoras propuestas, con la que se ha recuperado sin esas mejoras, ¿vale? Y se divide por el importe de la subvención, de manera que tenemos un ratio de eficiencia económica, ¿vale? Bueno, como no sé si ya lo he dicho, si no, se comparan todas las solicitudes recibidas otorgando el máximo de puntuación. Sí, esto ya lo he dicho. Y también de forma proporcional se hacen al resto de solicitudes. Las última de las tipologías de la cuarta línea, la de mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico, para aumentar la recuperación, la eficacia de recuperación de los materiales susceptibles de ser reciclados, subvencionamos los gastos que se ven, separadores ópticos y balísticos, separadores de metales férricos y no férricos, cualquier otra metodología o método de separación que contribuya a incrementar la eficacia, y los sistemas de la fracción de tratamiento de la fracción orgánica separada de la fracción resto, no de una línea de independencia de residuos, sino la materia orgánica separada de la fracción resto, también se puede incluir en esta línea. Los criterios de valoración, en este caso, son 3. El incremento en porcentaje en peso de los materiales recuperados contenidos en los residuos, de la misma manera que antes. La disminución estimada con la mejora en porcentaje en peso de los residuos totales que son depositados en vertedero. Ahí también, de la misma manera, se compara lo que se hubiese destinado con la mejora y lo que se ha destinado sin la mejora. Y se otorga el máximo a los que hayan obtenido un 5% más. Y de ahí, de forma proporcional al resto de solicitudes. Y en tercer criterio, el ratio de eficiencia económica de la subvención solicitada en relación con la disminución de las toneladas de residuos que fueron depositados en vertedero. ¿Vale? Lo mismo, se hace una comparación con la memoria del año 2022 de los residuos que se llevaron a vertedero y de la previsión de la comparación con lo que se hubiese llevado a vertedero con las mejoras ya implantadas. Eso se divide por lo que nos cuesta la inversión y se obtiene el ratio de eficiencia económica. Comparamos los ratios y al que más tenga se le otorgan los 30 puntos y al resto de forma proporcional. Perdonad que me repito. Los gastos no subvencionables en ninguna de las 3 líneas son el IVA, el pago de personas a tercera, o sea, el pago de servicios a terceras personas, los edificios para personal, oficinas, maquinaria, la parte atribuible a la responsabilidad ampliada del productor, las actuaciones de mejora para reducción de emisiones, los gastos de alquiler de espacios, gastos corrientes de personal, gastos financieros, tributos, y gastos de mantenimiento de las instalaciones. Tampoco, como en los casos anteriores, ¿vale? Y hasta aquí lo que son los datos concretos de las 4 líneas de las convocatorias. Deciros fácilmente cómo llegar rápido a la presentación de solicitudes. Ya está abierto el plazo de inscripción, ya lo hemos dicho. Tenéis que ir a la sede electrónica de la Junta de Comunidades, bien desde la página de inicio, que lo veréis, sede electrónica, o bien si ponéis en Google JCCM, lleva directamente a
a la sede electrónica, que veis aquí como han cambiado un poco la apariencia, pero están los contenidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar nuestros trámites, los trámites que se relacionan con nuestras ayudas, y para ello, si buscáis en el buscador, ponéis PIMA residuos, ya aparecen directamente los 4 procedimientos, uno de cada correspondiente a cada una de las líneas convocadas. ¿Veis? Aparecerían así cada uno de los 4 procedimientos. Marcaríamos el que nos interesa. Creo que no lo he dicho y es importante. Se pueden presentar tantas solicitudes como tipologías pretendamos optar a la ayuda. Es decir, pero hay que presentar solicitudes independientes para cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que hacer este procedimiento para cada tipología, si queremos presentar más de una. Si se presentan para la misma tipología más de 2 solicitudes, se tendrá en cuenta únicamente la presentada en último lugar, ¿vale? Bueno, pinchamos en el trámite en el que estamos interesados y ya le damos a la parte que pone tramitación online, porque las solicitudes única y exclusivamente se pueden presentar de forma telemática. Si posteriormente queremos añadir documentos, tenemos que hacerlo a través de la sede electrónica, pero de la opción cómo van mis trámites, ¿vale? Aquí os pongo un poco los pantallazos de una solicitud, en este caso de la 4ª línea, creo que es, sí. Y, no, de la recogida separada de residuos, ¿vale? De la implantación. Bueno, es igual, el contenido es muy similar. Primero ponemos los datos de la entidad, después hay que marcar la tipología que elegimos, ¿vale? No se pueden presentar varias, si tenemos varias, distintas solicitudes. Indicamos si está iniciada la actuación o no, y si está iniciada, ponemos la fecha. Recordar que si sois entidades locales se pueden haber iniciado desde marzo del 20, pero si no, tienen que tener carácter incentivador e iniciarse después, ¿vale? Hay que indicar el presupuesto total, sin IVA, las cantidades solicitadas. ¿Algún campo así muy importante o relevante? Pues bueno, si has solicitado otras ayudas o si te las han concedido, marcar la casilla de que son ciertos los datos consignados en la solicitud. Hay que marcar si se opone a que la administración compruebe los datos de identidad, pues de estar al corriente de la seguridad social o de las obligaciones de reintegro de las subvenciones. Y además de estas autorizaciones expresas que las que vienen aquí en el formulario, pues para consultar los datos tributarios del Estado, de la Junta, etc. A indicar si los documentos que anexamos y poco más, firmar la solicitud, los datos bancarios, muy importantes, porque en el momento de la resolución, como hemos dicho, pues es el primer momento de pago y ya necesitamos los datos bancarios que se hace por transferencia y se incluyen en el formulario de solicitud. Y anexar los documentos, firmar, enviar. Y con esto termina lo que es la explicación de la información importante de las ayudas. Como antes, deciros que estamos a vuestra disposición para resolver las dudas, no solo ahora, sino durante todo el procedimiento, todo el tiempo que dure esta convocatoria y la instrucción y la resolución. Que tenéis ahí el correo electrónico de economiacircular@jccm, el correo general de la Dirección General, que es el mismo con la DG delante, también nos podéis emitir consultas, llamarnos por teléfono o venir por aquí. Gracias a todos por la participación y especialmente a Manuela por la explicación tan extensa y tan completa que ha hecho de la línea de ayudas. Y como ha dicho, reiterar lo que ha dicho Manuela, que estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que surja sobre esta materia. Gracias a todos y que paséis buena mañana. Adiós.